Hola a todos, espero que estén muy bien, espero que estén teniendo un excelente día. El día de hoy vamos a continuar con el tema de responsabilidad social empresarial y vamos a abordar dos términos que están relacionados con la responsabilidad social empresarial desde dos enfoques diferentes. El primero es el término sostenibilidad, ¿cierto? Hemos visto en muchos aspectos, en muchos libros, en publicidad, etcétera, el término de sostenibilidad. ¿Cuáles son sus principales características? La sostenibilidad tiene una visión antropocéntrica de la naturaleza. ¿Qué significa esto? Una visión antropocéntrica de la naturaleza pone al hombre como centro de la naturaleza, ¿cierto? No como parte de la naturaleza, sino como centro de la misma, como el aspecto más importante de la naturaleza. Esto implica que el hombre debe cuidar la naturaleza de acuerdo a su conveniencia. Es decir, yo cuido la naturaleza hasta el punto en el que a mí como hombre me convenga. Si yo puedo explotar la naturaleza hasta cierto punto, me es correcto, dado que si me paso este punto, digamos que empiezo a generar deterioro para mi propia vida. Esto ha llevado al hombre a clasificar los recursos ambientales, ¿cierto? Entonces el hombre, desde el punto de vista de la sostenibilidad, ve los recursos ambientales como productibles o no productibles. Los recursos productibles son todos aquellos recursos de la naturaleza que yo puedo utilizar en mis procesos productivos. Como yo puedo utilizar ciertos recursos ambientales en mis procesos productivos, pues yo voy a cuidar estos recursos, yo voy a tener cuidado de no sobreexplotarlos, no por el cuidado de los recursos naturales per se, sino porque si yo me quedo sin estos recursos naturales, no voy a poder continuar con mi proceso productivo. Es decir, mi preocupación está más enfocada a mi empresa, a mi capacidad de producir, que al cuidado real de los recursos ambientales. Por otra parte, tengo recursos no productibles. ¿Qué son los recursos no productibles? Los recursos no productibles son aquellos que yo no puedo utilizar en mis procesos productivos. Como no los puedo utilizar en mis procesos productivos, pues no tengo una preocupación por cuidar de estos recursos ambientales, ¿cierto? Entonces es algo que se va a escapar de mis manos. Como empresa no me voy a preocupar por ellos, digamos que los puedo tratar un poco como externalidades, es decir, como efectos generados en la empresa o por la empresa, pero que no me atañen a mí o que no está en mi deber el cuidarlos. Desde la sostenibilidad nos preocupamos por la naturaleza debido a la permanencia de las organizaciones, es decir, buscando que las empresas como tal continúen vigentes durante el mayor tiempo posible. ¿Por qué? Porque si yo como empresa cuido la naturaleza, voy a tener ciertas ventajas. Por ejemplo, voy a tener ventajas con la administración pública. Puedo llegar a tener una disminución de impuestos debido a mi cuidado ambiental. Puedo tener ventajas de productividad debido a mi cuidado ambiental, o puedo tener ventajas de competitividad. Es decir, yo centro el cuidado ambiental de acuerdo a las ventajas que le da ese cuidado ambiental a mi compañía. Cuando el cuidado ambiental deja de darle ventajas a mi compañía, entonces el cuidado ambiental ya no me interesa como empresa, sino que me puedo dedicar a otros aspectos que considero más importantes. ¿Qué ventajas de productividad puedo tener? Pues resulta que la disminución de la contaminación puede llevarme a utilizar menos recursos naturales en mi proceso productivo, y esta disminución en los recursos naturales pues puede generar menores costos para mí. Cuando tengo menores costos, por supuesto mi rentabilidad es mucho mayor.
Cuando hablamos de, cuando hablamos de ventajas de competitividad, pues hablamos también un poco del mercado, ¿cierto? Cuando yo por mostrarme amigable con el medio ambiente como empresa, puedo ganar un mercado que mi competencia no logre abarcar simplemente porque yo eh, me estoy mostrando como amigable en el medio ambiente. Esto, digamos que ya lo hemos visto previamente, es bastante perjudicial para el medio ambiente, porque en el momento en el que yo como empresa no necesito estas ventajas de competitividad, de pronto ya gané el mercado que necesitaba, puedo dejar de lado el cuidado ambiental y continuar, digamos, con la contaminación que normalmente realizo. Finalmente, en la sostenibilidad o el concepto de sostenibilidad, vemos al medio ambiente incluido en el sistema económico. Esto a primera vista podría sonar bastante bien, ¿cierto? Digamos que desde el medio económico o desde el sistema económico incluyamos al medio ambiente en nuestros procesos productivos, pero a la larga no es tan beneficioso. ¿Por qué? Pero a la larga no es tan benéfico. ¿Por qué? Porque el medio ambiente se convierte en un recurso más de mi proceso productivo. Al ser un recurso más, yo lo voy a utilizar todo lo posible y cuando tenga una alternativa diferente, voy a dejar de preocuparme por el medio ambiente, por los recursos naturales y voy a poder contaminar sin ninguna preocupación. ¿Cuál es la otra cara de la moneda? El término de sustentabilidad. La sustentabilidad propone, primero, respeto a los límites naturales, es decir, en la sustentabilidad el hombre ya no es el centro del proceso productivo, sino que el hombre hace parte de un entorno natural y por ende debe respetar los límites que la naturaleza pone, ¿cierto? Cuidar de los ríos porque son ríos, no simplemente porque hacen parte de mi proceso productivo, sino realmente por cuidar la naturaleza. El hombre hace parte de la naturaleza, ya no tenemos una visión antropocéntrica como en la sostenibilidad, sino que el hombre hace parte de la naturaleza, por ende hace parte de todos los procesos naturales que se dan. Debido a esto tenemos nuevas tecnologías limpias, ya no estamos pensando en utilizar los recursos naturales, sino todo lo contrario, buscamos que en nuestros procesos productivos eh, el uso de recursos ambientales o de recursos naturales sea lo menos posible, que la afectación ambiental sea lo menos posible, ¿cierto? Que digamos ya mis fábricas no generen contaminación, sino realmente cuidar los aires, cuidar los ríos, cuidar los bosques, etcétera, etcétera. Ya entonces no tenemos un proceso productivo que afecta a la naturaleza hasta cierto punto, sino que tratamos de lograr que nuestro efecto contaminante en la naturaleza sea lo menor posible. La sustentabilidad también propone frenar el crecimiento de los países ricos. ¿Por qué? Esto es muy importante porque digamos que el crecimiento de los países ricos genera un mayor consumo de los recursos naturales, ¿cierto? Esto digamos que por supuesto es políticamente indeseable para aquellos países ricos, pero es bastante útil para el cuidado del medio ambiente. También propone la estabilización de la población mundial. Les mencionaba hace un momento que nosotros como sociedad nos ubicamos en ciertos territorios y estos territorios que nosotros utilizamos, ¿cierto? Allí empezamos a construir nuestros hogares, las fábricas, a poner cemento, etcétera, etcétera, pues entonces vamos utilizando, vamos degradando la naturaleza. Por ende, se propone la estabilización de la población mundial, que ya no haya un mayor crecimiento mundial. Recordemos que a mayor crecimiento mundial, pues un mayor uso de los recursos ambientales, ¿cierto? Si ya frenamos un poco esta
este crecimiento de la población mundial, pues vamos a lograr que no abarquemos más aquellas zonas que aún no hemos utilizado, ¿cierto? Y que por supuesto en las que ya estamos utilizando, pues digamos detengamos un poco o frenemos un poco el uso de los recursos ambientales. También propone una mejor distribución de los ingresos eh, a nivel mundial. ¿Por qué? Porque esta mejor distribución de los ingresos a nivel mundial pues disminuye algo que es la brecha económica. ¿Qué es la brecha económica? La brecha económica es la distancia que hay entre los más ricos y los más pobres. Esa es la brecha económica. Al disminuir la brecha económica, pues ya no vamos a tener una clase adinerada que utiliza los recursos ambientales para sus beneficios y vamos a disminuir, digamos, la clase obrera o la clase de menos recursos que terminan utilizando también los recursos ambientales para su subsistencia. La mejor distribución de los ingresos, digamos que busca equilibrar un poco las cargas, ¿cierto?, de la población y con esto pues lo que se busca también es cuidar el medio ambiente. Finalmente la sustentabilidad propone el cuidado del medio ambiente desde la perspectiva de los ecosistemas. Si ustedes comparan esta característica con la última característica de la sostenibilidad, en la sostenibilidad se decía que el medio ambiente es incluido en el sistema económico, pero en la sustentabilidad estamos hablando del cuidado del medio ambiente desde la perspectiva de los ecosistemas, es decir, independiente de cuáles recursos ambientales no sean utilizados durante un proceso productivo o si sean utilizados durante un proceso productivo, debemos cuidar de ellos porque hacen parte del ecosistema en el cual vivimos. Finalmente quiero terminar con esta frase que nos habla bastante acerca de la responsabilidad social a nivel global. Dice Furtado: ahora sabemos de manera irrefutable que las economías de la periferia nunca serán desarrolladas, en el sentido de ser semejantes a las economías que forman el actual centro del sistema capitalista. Pero, ¿cómo negar que esa idea ha sido de gran utilidad para movilizar a esos pueblos de la periferia y llevarlos a aceptar enormes sacrificios, para legitimar la destrucción de formas de cultura arcaicas, para explicar y hacer comprender las necesidades de destruir el medio físico, para justificar formas de dependencia que refuerzan el carácter predatorio del sistema productivo? Aquí Furtado está hablando de el efecto precisamente de la brecha económica en el cuidado ambiental. ¿Qué es lo que nos dice Furtado? Furtado nos dice que digamos que las economías más desarrolladas utilizan a las economías menos desarrolladas, a esos países digamos que no tienen un desarrollo avanzado, para destruir su medio físico en pro de convertirse en verdaderas economías avanzadas. Es decir, se vende la idea que al destruir su medio físico, al utilizar este medio físico como recurso productivo, los países, digamos, de periferia o los países menos desarrollados se van a convertir en las grandes economías. Y esto al final pues no es cierto. Solamente digamos que se logra la explotación del medio ambiente por parte de los países de la periferia, digamos quienes están dispuestos a sacrificar parte de su medio físico, incluso parte de su cultura, en pro de buscar ser una economía desarrollada o una economía avanzada. Vamos a dejar en este punto hasta acá. Espero que haya sido muy claro. Si tienen alguna duda
o algún comentario, por favor déjenlo en la parte inferior. Si les gusta este video, por favor no olviden dejar un like, no olviden suscribirse al canal para seguir recibiendo información de los videos que estamos compartiendo. Y si consideran que este video es importante para alguien más, por favor compártanlo. Espero que tengan un excelente día.